Buenas tardes. Se ve la pantalla, ¿no, Álvaro? Sí, ¿no? Perfectamente, Sí. perfectamente. Bueno, buenas tardes, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que veo muchos nombres conocidos por aquí. Al final, siempre comento lo mismo, ¿no? Que el círculo en el que nos movemos al final siempre se acaba cerrando, siempre nos acabamos encontrando en diversas coyunturas y para mí es un placer pues estar con vosotros esta tarde por aquí, ¿no? Sabéis que los que asistí asiduamente a nuestros seminarios, que al final está lo mejor, ¿no? Cuando nos íbamos y nos tomábamos, digamos, el piquislavi final y sobre todo ahí es donde surgían las conversaciones más interesantes e incluso los proyectos, o tanto futuros como futuribles. Y bueno, esa parte no la tenemos, pero lo que sí os pido que hagamos este seminario pues interactivo y que cualquier cosa que deseéis, pues que lo comentéis, ¿no? O sea que tenéis los micrófonos abiertos, quien quiera usar la cámara también se lo agradecería. Y cualquier cosa que queráis comentar sobre la marcha lo hacemos, ¿no? Y dialogamos, ¿no? Bueno, básicamente lo que voy a contar pues van a ser las claves para convertir una compañía en data driving, dirigida por los datos y también, por supuesto, no solo por los datos, sino por la inteligencia artificial, ¿no? que se aplique también sobre esos datos, ¿no? Principalmente, ¿no? Siempre podríamos citar muchísimos autores con el tema que vamos a comentar, ¿no? Pero siempre me gusta empezar hablando de lo que es la toma de decisiones. La toma de decisiones es un proceso sin duda complejo y también me gusta de alguna forma clasificar qué tipo de soluciones son trascendentes para la empresa. Si hablamos, digamos, de las decisiones más trascendentes, ¿no? Pues hablaríamos de lo que son esas decisiones estratégicas, que al final son, sabéis que cuando hablamos de estrategia siempre hablamos de medio o largo plazo, es decir, dónde me quiero posicionar en el futuro. Y en base a qué quiero ser en el futuro, pues también analizaré cómo va a ser el futuro, ¿no? De alguna forma tengo que predecir ese futuro, ¿no? Fijaros lo difícil que es predecir lo que va a ocurrir al día siguiente, al mes siguiente, ¿no? Y las decisiones estratégicas, pues tenemos que decidir dónde vamos a estar de aquí a 5 años, donde en la compañía es lo típico, un plan director, un plan que ahora mismo se llama de transformación digital, casi todas las empresas están inmersas en ese plan de transformación digital, ¿no? Pre-COVID, ¿no? Por supuesto, ¿no? Ahora ya se está alterando a la época COVID, ¿no? Entonces, de alguna forma tenemos que ver con 5 años de antelación. Y si hablamos de otro tipo de decisiones estratégicas, pues bueno, a mí me gusta poner el ejemplo de Kennedy, ¿no? Cuando en el año 62 ¿no? dijo la famosa frase, ¿no? We chose to go to the moon, ¿no? Hemos decidido ir hasta la luna, ¿no? Y efectivamente llegaron hasta la luna. Hubo que literalmente reenfocar el Producto Interior Bruto del país para conseguirlo, pero aquello se consideró estratégico y lo consiguieron, ¿no? La verdad que si hablamos de China actualmente, China pues no controlaba lo que eran las materias primas y en un momento dado decidió que, vale, no controla las materias primas, hay países como Rusia que sí que las tienen, ¿no? Incluso también como Estados Unidos, ¿vale? Pero puedo controlar los medios de distribución, puedo controlar la tecnología y efectivamente hace muchísimas décadas decidieron que querían ser líderes mundiales y ya estamos viendo que el mundo está cambiando y el líder mundial está hoy día todavía, digamos, en entredicho, ¿no? O sea que en una decisión estratégica se especifican los objetivos, siempre tenemos que tener unos objetivos claramente definidos, eso sabéis que lo comento quien me conoce, ¿no? Que en cualquier proyecto que emprendamos tenemos que tener unos objetivos bien definidos. Y una vez que tenemos ese marco de donde queremos llegar, ¿no? Pues generamos las estrategias oportunas y evaluamos esa estrategia, ¿no? Hacemos este doble proceso, ¿no? Y ese es el proceso de decisión, ¿no? En definitiva, ¿no? Por supuesto, una vez que ya implantamos nuestra estrategia,
tenemos que estar constantemente monitorizando si esas estrategias están llegando a buen puerto, ¿no? Entonces, bueno, este esquema tan sencillo, por supuesto, está guiado constantemente por los datos, ¿no? Constantemente es un esquema bastante clásico en donde se guía siempre por los datos, ¿no? En esa parte estratégica, a mí siempre me gusta hablar de que a la hora de definir una estrategia también tendríamos que tener una metodología, ¿no? Y qué duda cabe que Balance Scorecard de Kaplan y Norton pues es una gran metodología para definir y seguir un plan estratégico, ¿no? En esa metodología pues tenemos varios ejes. Tenemos el primer eje, que es la perspectiva financiera. Obviamente cualquier empresa en un plan estratégico pues define una serie de metas financieras a donde quiere posicionarse, ¿no? En donde quiere posicionarse en una serie de años vista, ¿no? Una vez que tenemos esa perspectiva financiera definida, que además lo tiene cualquier plan estratégico, use BSC o no, el Balance Scorecard extrapola esa perspectiva financiera a la perspectiva de los clientes. Que duda cabe que los ingresos de la compañía vienen en gran parte por los clientes y tengo que establecer una serie de metas sobre mis clientes, tanto presentes como futuros, ¿no? Para posicionarme en esa perspectiva financiera, ¿no? Luego hablaríamos de los procesos, ¿no? Los procesos, en el fondo, son esa serie de etapas estructuradas para en este caso, guiar el negocio, ¿no? Para hacer el negocio, para vender, para atender al cliente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tengo que definir cómo deben de funcionar mis procesos para que consiga la perspectiva, las metas financieras y las metas que me había propuesto con mis propios clientes, ¿no? Y luego, por último, pues tendríamos esa perspectiva que comentaba Álvaro al principio, ¿no? Que tiene que ver mucho con los recursos humanos, que Norton y Kaplan le llama de aprendizaje y crecimiento, ¿no? Obviamente, si establezco que quiero tener una serie de beneficios sobre mi empresa, esto sería una perspectiva financiera. Si quiero conseguir esos beneficios, pues tendré que retener en cierta medida a mis clientes. Para retener a mis clientes, los procesos deberían de funcionar de determinada manera, por ejemplo, los procesos de atención al cliente, la atención de quejas, etcétera. Y, por supuesto, los recursos humanos que en gran medida soportan esos procesos, pues tendrán que estar lo suficientemente formados, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, en un plan estratégico lo que se hace es ligar todas estas metas, porque sin duda están ligadas, ¿no? Existe una relación entre ellas, ¿no? Y por supuesto también en todas esas metas tienen que tener una serie de KPIs que nos digan en qué medida se están consiguiendo llegar a esas metas, ¿no? Es decir, sabéis que hay una frase que repito bastante, ¿no? Que no se puede mejorar aquello que no se mide y todo lo vamos a tener que medir, ¿no? Estamos en una coyuntura donde estamos pasando una etapa muy dura, donde en este caso los KPI, pues que estamos acostumbrados, pues número de infectados, número de muertos, número de altas, número de bajas, etcétera, ¿no? Obviamente, si no medimos, si no, no vamos a poder monitorizar y no voy a saber si estoy acertando en la estrategia, ¿no? Tengo que poner ejemplos, ¿no? Pero bueno, ahora mismo Madrid está inmerso en un nuevo plan de confinamiento, o como se le llame, donde se han tomado una serie de medidas y tenemos que saber si funcionan o no, obviamente, ¿no? En base a que vayamos mejor y podamos decidir si bajamos el pistón o cogemos y establecemos, digamos, una vida todavía más dura, ¿no? Esto aplica, pues, por supuesto a todo, pero la etapa actual, pues, que vimos, pues, la verdad que es bastante rica en ejemplos, ¿no? Lo importante, por supuesto, es que monitoricemos que estas perspectivas financieras o perspectivas del plan estratégico que estamos haciendo, podríamos poner ejemplo de COVID, por supuesto, ¿no? Constantemente veamos cuasi en tiempo real si estamos acertando en las decisiones, ¿de acuerdo? Yo siempre comento también lo mismo, ¿no? Nosotros estamos aquí, en este circulito, y queremos llegar a ese crucecito, ¿no? Por supuesto va a haber vientos que nos desvíen, pero si no sabemos hacia dónde vamos, ¿de acuerdo? No vamos a poder enderezar el rumbo. Y si no sabemos que estamos desviados, pues no vamos a poder enderezar el rumbo, ¿no? Obviamente cualquier plan estratégico se define para que no se cumpla lo que habíamos previsto,
¿de acuerdo? Pero lo importante es darse cuenta a tiempo y establecer, digamos, la gestión oportuna, ¿no? que nos permita el éxito, ¿no? Y para eso es fundamental lo que es la monitorización, ¿no? Los planes estratégicos es lo que guía una empresa dirigida en los datos. Por supuesto, esta visión estratégica es fundamental. Esto lo voy a repetir muchísimas veces. El plan estratégico de una empresa dirigida en datos no es un proyecto de informática, no es un proyecto de marketing, no es un proyecto de recursos humanos, es un proyecto a nivel de lo más alto del CEO de la compañía, ¿no? Y por supuesto, a partir de ese plan estratégico global, luego se va instanciando a los distintos departamentos, por ejemplo, el tema de recursos humanos, de informática, cualquier departamento tecnológico, de negocio, el que sea, acaba estableciendo su propio plan alineado con el plan estratégico, ¿no? Es como debemos de hacerlo, ¿no? Otro nivel que tenemos en la decisión pues sería el de control de gestión, es decir, el que asegura lo que es la adquisición y un buen uso de los recursos, ¿no? Ahí, por supuesto, también aplica, podemos poner múltiples ejemplos de Data Decision Driving. Otro nivel más en la decisión es la de control operativo. Cuando hablamos de algo operativo es donde pasamos de la dimensión de la estrategia a la dimensión de ejecutar esa estrategia, ¿no? Si habláramos, por ejemplo, de marketing estratégico, pues se establecerían, pues, digamos, las distintas metas de marketing, ¿no? en ese plan estratégico, ¿no? Si hablábamos de marketing operativo, ya hablamos de cosas concretas que haría en el marketing, campañas concretas, por ejemplo, para conseguir la porción de la meta que me haya marcado para el periodo de tiempo, ¿no? Es decir, en la parte operativa sí que hablamos de un periodo corto de tiempo y hablamos de ejecuciones, de cosas concretas que hacemos, cosas tangibles para conseguir, por supuesto, nuestro objetivo estratégico, ¿no? Por supuesto, al final tenemos una última capa que en este caso le llamamos de relación operativa, que son pequeñas decisiones que tomamos constantemente, por ejemplo, en relación con nuestros clientes, este cliente, qué le ofrezco a este cliente, o a qué cliente llamo, etcétera, etcétera, que son decisiones en el fondo muy poco importantes, ¿no? O sea, al final, oye, pues mira, si a un cliente no le vendo, o no lo casto, o no lo convierto, pues tampoco es tan importante, ¿no? Pero si os dais cuenta, lo pongo aquí en la base de la pirámide, porque si las sumamos todas sí que son realmente importantes, porque las tomamos constantemente y además son muchas, ¿no? Entonces estas decisiones, qué duda cabe que también tienen que ser dirigidas por los datos, ¿no? Y en ese aspecto es muy importante lo que es la gestión de las relaciones con el cliente. Por supuesto, esa orientación al cliente que no es para nada una palabra hueca. Voy a insistir bastante también en esta presentación lo importante que es esa visión cliente. Y no solo esa visión cliente, sino también la orientación a mercado, ¿no? ¿Y qué aporta la orientación a mercado en una Data Driving Company? Pues que obviamente te centra en el cliente, pero también te centra en la competencia. Obviamente no estamos solo en el mercado y nosotros tenemos que ser mejores que nuestra competencia, más eficientes y por tanto tenemos también que conocer muy bien a la competencia, ¿no? Y en esas son las distintas visiones que hay de la orientación a mercado, que consiste en eso, en orientarse al cliente, a la competencia, pero digamos con una inteligencia que me permita, en definitiva, en una frase sencilla, saber qué está ocurriendo, ¿no? Saber qué está ocurriendo con mis clientes, saber qué está ocurriendo con mi competencia, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí os voy a poner un estudio de Gardner, que es antiguo, pero lo pongo digamos, adrede, ¿no? Lo pongo a caso hecho, porque estamos de nuevo en una etapa de crisis, ¿no? No ha llegado una crisis, no ha llegado una crisis de golpe, y en este estudio de Gardner se ha ido preguntando sistemáticamente en los años también de la crisis anterior, 2009, 2010, 2011 hasta 2013, cuáles eran las prioridades tecnológicas de los CEOs de distintas compañías, ¿no? Y bueno, la verdad que las prioridades tecnológicas pues no nos sorprenden para nada las que son la inteligencia de negocio y la analítica, las tecnologías móviles, el cloud computing, esas han sido las prioridades que han tenido, ¿no? Sistemáticamente, ¿no?
Pero si nos fijamos, aquí en la parte de CRM, que es lo que es la gestión de las relaciones con los clientes, si os dais cuenta, en 2009 apenas estaba entre las 20 primeras, o sea, no estaba entre las 20 primeras, en 2010 tampoco, en 2011 se pone la 18 y luego tiene un crecimiento, se pone ya entre las 10 primeras, de tal manera que en 2013 era una prioridad, era la 7ª prioridad, ¿no? Es decir, la visión cliente, en definitiva, es un proyecto, por supuesto, estratégico, estructural de la compañía, donde tengo que orientar la compañía hacia el cliente. Y eso significa darle la vuelta de arriba abajo a la compañía. Es decir, ser otro tipo de compañía, con otros roles, con otros puestos, es algo bastante complejo y bastante complicado, ¿no? Y bastante caro, ¿no? También, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre hago que reflexionéis en el sentido de que fijaros que en plena crisis financiera, 2009, plena crisis financiera, el 2013 todavía en la crisis financiera, las compañías se plantean el proyecto más caro, ¿no? Que es orientar la compañía hacia los clientes, ¿no? ¿Por qué? Pues no sé si alguien quiere contestar para mientras bebo un poquitín de agua. ¿Por qué las compañías en plena crisis se meten en el proyecto más caro? Bueno, pues respondo yo que estáis todavía un poco intimidados, ¿no? Bueno, pues básicamente, no sé si hay alguien en el chat. Bueno, aquí hay una respuesta en el chat. Un segundito. Bueno, no lo veo. Básicamente porque obviamente no venden. O sea, lo que estaban haciendo antes no funciona. Tienen que inventar algo nuevo, ¿no? Y en esa nueva invención, pues se tienen que plantear cómo funciona el cliente y cómo esos clientes que han bajado estrictamente el consumo, que es lo que está ocurriendo ahora mismo, la gente está asustada del futuro y no consume, pues tengo que pensar cómo maximizo cada uno de mis clientes. Ya tengo que luchar en el barro por cada uno de mis clientes, ¿no? Y ahora tengo que hacer las cosas de otra forma, ¿no? Yo insisto, el parangón para mí es total a la situación actual. O sea, ahora mismo todo está en entredicho y vamos a tener que optar por la digitalización y por la eficiencia, ¿no? Entonces, bueno, en esa apuesta lo que para mí está claro que no debe de ser una apuesta que nazca desde la tecnología, sino que nazca desde el negocio. Es decir, la transformación del negocio es fundamental. O sea, que una de las primeras conclusiones que quiero que tengamos hoy, ¿no? Que lo importante, en definitiva, es cómo yo quiero funcionar, ¿no? Y para eso tendré que usar la tecnología, tendré que usar la ciencia de datos, tendré que usar la inteligencia artificial, ¿no? Que me van a posibilitar funcionar de otra forma distinta, ¿no? Pero el foco debe ser el negocio, ¿no? Entonces, bueno, eso para mí es importante, ¿no? Que lo tengamos claro, ¿no? Y fijaros que, en definitiva, en esa perspectiva alta, de alto nivel, cualquier transformación que queramos hacer en la compañía, cualquier plan estratégico que hagamos en la compañía, básicamente lo que quiere es aumentar el valor de la empresa o de la organización o de la institución en la que estemos, ¿no? Básicamente de eso se trata, ¿no? De lo de siempre, ¿no? De lo que siempre se ha intentado, ¿no? Lo que pasa que ahora lo que aportamos es que para conseguir aumentar el valor de la empresa, lo que puedo hacer es aumentar el valor de toda mi clientela, ¿de acuerdo? Porque al final mi clientela tiene un valor, por supuesto, ¿no? ¿Y cuánto vale mi clientela? Pues bastante sencillo, la suma de cada uno de sus clientes. Entonces hay un concepto fundamental que es el valor del cliente en el tiempo, Customer Lifetime Value, que básicamente no es más que un numerito que me dice cuánto vale un cliente. Cuánto vale un cliente tanto actualmente como a futuro. ¿Y dónde está el cambio de paradigma? Pues que ahora, como yo soy capaz de medir cuánto vale un cliente tanto actualmente como a futuro, y fijaros cuando hablo de futuro hablamos de proyecciones, hablamos de predicciones, ahora mi lucha va a ser maximizar uno a uno el valor de cada uno de mis clientes, ¿de acuerdo? O sea, yo ahora mismo el cambio de paradigma consiste en que ya no es que tenga que conocer cómo funciona el mercado en su globalidad, sino que tengo que conocer cómo funciona cada uno de mis clientes en su individualidad, ¿de acuerdo? Y ese es, digamos, un reto que tenemos, ¿no?
Obviamente, de lo que se trata en ese valor es de medirlo de una forma fidedigna. Hay diversos enfoques para medir el valor del cliente. El enfoque, digamos, más potente es el enfoque bottom-up, ¿no? Donde se calcula cada uno de esos valores de una forma lo más fidedigna posible. Hay muchísimos modelos propuestos, no es lo mismo tener un modelo en telco que en banca, que en retail, ¿no? Pero no significa que no se pueda hacer ese modelo, ¿no? Todavía hay, insisto, mucho campo abonado para seguir investigando aquí, ¿no? Bueno, y ya con esto que os cuento, pues ya tenemos un KPI fundamental. Ya sé medir si acierto o no con cada una de las acciones que cometa con mis clientes. ¿Por qué? Porque ya sé medir su valor, ¿no? Aquí, bueno, simplemente pongo una referencia de algunas propuestas que yo mismo he hecho en el tema de la banca, ¿no? De cálculo de valor de cliente, ¿no? Bueno, ya tenemos ese reto, ¿no? Obviamente queremos aumentar el valor de cada uno de mis clientes, con eso aumentaré el valor de la compañía y obviamente para aumentar el valor de cada uno de mis clientes tendré que conocer a ese cliente, tendré que saber qué opina de mí y tendré que saber sus necesidades. Tendré que saber sus necesidades de tal manera que pueda satisfacerlas de una forma oportuna, ¿no? Ese va a ser mi reto, ¿no? Conocer en tiempo y forma a cada uno de mis clientes, ¿no? Afortunadamente, yo siempre pongo también un ejemplo que es el que más conozco, ¿no? Que es donde he estado más tiempo, ¿no? Que en el sector financiero, ¿no? En el sector financiero, pues obviamente ya aquí España, que era el país más bancarizado del mundo, el que tenía más oficinas físicas, pues si yo preguntara ahora mismo cuándo ha sido la última vez que habéis ido a una oficina física, pues diríais muchos, pues desde luego casi hace 6 meses como mínimo, ¿no? De todas formas, antes del COVID tampoco nadie pisaba una oficina, ¿no? Porque los clientes cada vez son más digitales, ¿no? Es decir, somos digitales, pero seguimos teniendo necesidades financieras que tenemos que conocer, ¿no? Afortunadamente, al ser digitales, vamos dejando huellas digitales, vamos dejando clics, vamos dejando entradas en los logs de una página web, entradas en la base de datos del propio banco, de la propia compañía, que nos van a permitir saber, en el fondo, qué necesitas para intentar satisfacerte y, por tanto, pueda aumentar ese valor, ¿no? que tú me das, ¿no? Pues ese va a ser nuestro reto, ¿no? Y entonces, ¿qué herramientas contamos? Bueno, contamos con la inteligencia de negocio, o Business Intelligence, que es algo bastante parecido a lo que estaba contando, ¿no? Que es, según lo define el Data Warehouse Institute, no es más que el proceso de convertir los datos en conocimiento, ¿no? Los datos en conocimiento, ¿de acuerdo? Esos datos que estábamos hablando, los convertimos tanto en información como en conocimiento. Digamos, la información estatus inferior en lo que es la transformación de esos datos, conocimiento es un estatus superior, tenemos esos patrones ocultos y útiles de negocio, y eso, por supuesto, no me vale de nada si no lo convierto en decisiones efectivas, ¿no? Entonces, ese es el reto, ¿no? Yo no quiero tener un departamento de Business Intelligence o ciencia de datos, como se le llame, que me haga muy sabio. Yo lo que quiero es que me haga muy rico, ¿no? Entonces, tengo que dar un paso más y convertirlo en decisiones, ¿no? También os quiero decir, quien tenga inquietudes científicas, que la parte de la toma de decisiones, que es ese proceso tan complejo que el ser humano ya desafortunadamente no es capaz de hacerlo bien, eso ya también está claro, pues cada vez hay más modelos para justo este ámbito, ¿no? Para ese salto final, ¿no? de la toma de decisiones, ¿no? Bueno, y en esta coyuntura, pues vamos a tener diversas herramientas. Diríamos que Business Intelligence es todo ese proceso, esa filosofía. Esa filosofía no es una herramienta concreta, no es una base de datos, sino una propia filosofía empresarial que sería bastante equivalente a lo que es data driving, ¿no? Yo realmente no le veo ninguna diferencia. Sabéis que muchas veces, pues, especialmente de consultoría, se le cambia los nombres a todo para volver a vender el mismo proyecto, y yo ahí pues me gusta ser bastante llano, y yo creo que estos conceptos estaban ya bastante inventados, solo que bueno, conviene muchas veces llamarles de otra forma, ¿no? Entonces, en esta coyuntura de inteligencia de negocio,
pues vamos a tener muchas herramientas, como la inteligencia artificial, como el Big Data, como la ciencia de datos, y vamos simplemente a repasarla de una forma bastante ligera, ¿no? Y bueno, hablaríamos de qué es inteligencia artificial, ¿no? Y sería ese proceso en donde se imita ese comportamiento de los humanos y en general de los seres vivos, ¿no? De los seres vivos. Muchas veces también imitamos el comportamiento de la hormiga a la hora, por ejemplo, de encontrar el alimento, ¿de acuerdo? Nosotros imitamos ese comportamiento para encontrar soluciones a problemas, para optimizar campañas y cosas de ese estilo, ¿de acuerdo? En general nos basamos en la propia naturaleza biológica para imitarla, ¿no? Para intentar imitar esas decisiones, ¿no? Bueno, esto ha sido una constante en el ser humano. Y bueno, si nos vamos, podríamos encontrar muchísimos ejemplos digamos, de potencial o digamos, de querer ser algo automático que parezca un ser humano, ¿no? Y como ejemplo curioso, pues os pongo aquí lo que es el turco, que es esa máquina que jugaba al ajedrez y que cuenta la leyenda, y parece que es el que está bien documentado, que le ganó a Napoleón, ¿no? No sé si alguien sabe cuál es el truco del turco, ¿alguien lo sabe? Imagino que muchos sí lo sabéis, ¿no? Que el truco del turco es que tenía una personita, una persona con enanismo que estaba ahí, que jugaba muy bien al ajedrez, ¿no? Entiendo yo que Napoleón no se enteró nunca, ¿no? Pero si hablamos también de la propia literatura, podríamos hablar también del Mago de Oz, donde si os dais cuenta en la descripción del hombre de hojalata, pues es muy parecido a un robot, ¿no? Es digamos, una persona obviamente de metal, pero que habla, que canta, que piensa, que parece que está viva, ¿no? Qué mejor definición que esa de lo que es una inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, la verdad que ahora ya es imprescindible hablar de Turing. Turing siempre ha sido un referente para la gente que somos ingenieros, la parte de informática. Pero ahora yo creo que ya es una figura muy popular a nivel mundial, porque en 2011 pues, se le empezó ya a reconocer toda esa labor que había hecho para luchar, digamos, contra los nazis, descifrando su máquina, Enigma, ¿no? Pero bueno, si aparte de ser un referente en la informática, aparte de ser un referente en criptografía, también es un referente en inteligencia artificial, ¿no? Porque en el año 45 él acaba lo que es la dirección de ese departamento que tenía cientos de científicos que se dedicaban a descifrar los mensajes de los nazis y que según dicen pues acortó la guerra un par de años. Pero él no se queda, por supuesto, parado. Él, para descifrar la máquina de los nazis, hace otra máquina, que no es una máquina digital, pero él ya está pensando en esa máquina digital, en esa máquina automática, y ahí inventa lo que es la máquina de Turing, que es una máquina para demostrar algoritmos, que en el fondo ya se parece a un lenguaje de programación, son las bases del lenguaje de programación. Y aunque no existía una máquina que pudieras programar con esos lenguajes todavía propiamente dicha, en el año 50, aunque estaban ya inventando, en el año 50, aunque todavía no existen un ordenador como hoy día lo conocemos, él ya se plantea si las máquinas pueden pensar. O sea, que fijaros lo avanzado, lo visionario que se estaba ya en esa época, ¿no? Entonces, en ese paper que os he dejado anteriormente, de referencia, que lo podéis buscar, incluso aquí tenéis una referencia más moderna, ¿no? ¿De acuerdo? En ese paper, él propone un juego. Propone un juego de tal manera que tenemos un interlocutor aquí que quiere saber, en base a preguntas a dos seres, si son hombre o mujer, ¿no? Entonces le va haciendo preguntas, oye, pues no sé, ¿con qué te alimentas? ¿Cuánto comes? No sé. Le va haciendo preguntas hasta que en un momento dado decide, oye, tú eres una mujer, tú eres un hombre, ¿no? Bueno, ese juego lo acaba cambiando de tal manera que esa persona vuelve a hablar con un interlocutor, pregunta-respuesta, un diálogo abierto, y ahora el juego consiste, ¿es una persona o es una máquina? ¿No? De tal manera que si no puede determinar si es una persona o una máquina, entonces hablaríamos de inteligencia artificial, ¿no? Es una definición preciosa de inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Que aunque tiene subjetividades,
pues podemos decir que está todavía en vigor, ¿no? A mí, desde luego, es una definición que me encanta de inteligencia artificial, ¿no? En la conferencia de Dartmouth, en el Summer School del año 56, tenemos a John McCarthy que con un grupo de colegas de Minsky, Rochester y Shannon, con una mezcla genial entre lo que son las empresas, IBM, Bell, y lo que es el mundo académico, el mundo científico, pues definen ya el término inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Y se inicia ya esa carrera en la que estamos inmersos, ¿no? En ese año 56 podemos darle pistoletazo de salida a lo que es la inteligencia artificial y digamos que hay una expectativa por las nubes de que la inteligencia artificial va a acabar haciendo máquinas que de verdad piensan, que de verdad actúan como los seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, aquí os pongo el paradigma de que siempre me gusta hablar de lo que es la película 2001 de HAL, donde en el año 68, pues HAL, que es esa máquina que dirige la nave y que dirige el proyecto para llegar a Júpiter, en el fondo es una máquina que sí que se puede definir completamente de inteligencia artificial, ¿no? O sea, los diálogos de esa máquina son absolutamente alucinantes, ¿no? De todas formas, esa perspectiva por las nubes que se tenía de la inteligencia artificial, pues se desinfla y hablamos en los años 70 de ese invierno de la inteligencia artificial donde no se llega para nada a lo que se pensaba que se iba a conseguir, ¿no? Digamos que se había puesto una expectativa máxima en la inteligencia artificial y desde los años 70 lo que se hace es enfocar el problema de otra forma, se enfoca el problema por trozos, ¿no? Que es como se consiguen las cosas, ¿no? Entonces se empieza a trabajar en la visión artificial, ¿de acuerdo? Se empieza a trabajar en el oído inteligente, se empieza a trabajar en el procesamiento del lenguaje natural, se empieza a trabajar en muchos ámbitos de la inteligencia artificial que hace que se llegue ya a hitos bastante significativos en inteligencia artificial, que siempre hay que nombrarlo. Por ejemplo, el del año 97, donde una máquina ya le gana al mejor ajedrecista quizás de todos los tiempos, ¿de acuerdo? Una máquina que está programada simplemente con un método bastante sencillo, que es el Minimax, que es un modelo de decisión que elige el mejor movimiento para ti, suponiendo que tu contrincante escogerá el peor para ti. O sea, simplemente con esa estrategia preprogramada y, por supuesto, con una gran capacidad de testear posibles jugadas, pues es capaz de elegir la mejor jugada y la mejor jugada, que nunca es la mejor, siempre podría haber otra mejor, ¿no? Pero la mejor en el tiempo que se le exige, porque, digamos, se hace un ordenado específico que puede testear bastantes jugadas por segundo, ¿no? Eso es un hito en la inteligencia artificial, ya a partir de ahí el ser humano no es capaz de competir contra las máquinas en el ajedrez, para nada. Y en el año 2016 se consigue otro hito, es donde, digamos, en este caso, una compañía DeepMind, gracias a la tecnología de Deep Learning, es capaz de ganar a Lee Sedol, que es el mejor jugador de un juego asiático que se llama el Go. El Go es un juego que tiene muchísimas más posibilidades de jugadas que el ajedrez, que se pensaba que todavía se iban a tardar décadas en que el ser humano le ganara a la máquina, no, perdón, de que la máquina le ganara al ser humano, ¿no? Y ya se consigue en el año 2016, ¿no? Bueno, ¿cómo se consigue? Pues se consigue con un cambio de paradigma, con lo que es Machine Learning o con sistemas de aprendizaje automático, ¿no? En este caso, las máquinas no tienen preprogramada la jugada, sino que lo que se hace es que se ingieren las partidas que ya se han jugado y a partir de esas partidas que ya se han jugado, se aprende a jugar, ¿no? Entonces, esa es la propia filosofía de Machine Learning, de tal manera que tú no tienes que preprogramar un sistema experto, ¿no? Sino que el sistema experto aprende de los datos, ¿no? Por eso es tan fundamental el tema de los datos, ¿no? En Machine Learning hay muchísimas clasificaciones, ¿no? Tenemos, por supuesto, multitud de algoritmos que en constante evolución, con multitud de herramientas para usar esos algoritmos, que aprendan de los propios datos de la compañía y que sean esos algoritmos los que nos induzcan la mejor decisión en base a los propios datos que se dispone en la compañía, ¿no? Dentro de Machine Learning hay ya
digamos, un área propia que es Deep Learning, que no son más que una evolución de las redes neuronales, y que está rompiendo hitos, sobre todo en el tema de reconocimiento de patrones como imágenes, audio, procesamiento del lenguaje natural, ¿no? El Deep Learning está funcionando genial, ¿no? De hecho, en 2011, digamos que el reconocimiento de imágenes, es decir, que si yo te paso una foto y que eso sepa si es una persona o tal persona, o que distinga una persona de un perro, es decir, el reconocimiento de imágenes con el propósito que sea, en 2011 pues estaba en una precisión del 60 y tantos %, y en 2019 se ha alcanzado el 97%. Por tanto, estamos en una época dorada en la inteligencia artificial, lo mismo que comentaba antes, que teníamos ese invierno en los años 70, en la década de los 10, ¿no? de 2010 en adelante, pues se ha roto barreras, y no hay experto con el que hable que no te diga que se han superado las expectativas. Yo empecé también un programa de doctorado en inteligencia artificial, y en la vida pensamos que se iba a llegar a estos extremos en lo que hemos llegado, ¿no? Ahora hablaremos exactamente por qué se ha conseguido, ¿no? También es verdad que si hacemos caso al MIT, a los gurús ahora mismo del tema, estamos empezando a estancarnos, pero es obvio, hemos alcanzado, no podemos seguir creciendo. Si estamos en el 97, no podemos llegar al 100% ya en cuestión de pocos años, ¿no? Porque eso ya es la perfección, ¿no? Y a medida que nos vayamos acercando a la perfección nos va a costar más trabajo mejorar, ¿no? Pero Deep Learning está dando de sí ya casi todo lo que puede, ¿no? Se nota ya cierto estancamiento, ¿no? Y bueno, y ya veremos hacia dónde vamos, ¿no? Básicamente, ¿por qué se ha conseguido esta década dorada? Pues básicamente por tres cosas, ¿no? Primero, porque los algoritmos se han mejorado, se le han metido ciertas mejoras a los algoritmos de Machine Learning, especialmente todos los que tienen que ver con redes neuronales. Porque los datos para que aprendan los algoritmos son ahora muchísimo mayores. Vivimos en un mundo interconectado con grandes tecnológicas que tienen pues gran parte de la porción de las opiniones mundiales, de las compras mundiales, etcétera, etcétera. Y porque la computación ha aumentado también, ¿no? Las máquinas son más potentes, ¿no? Sobre todo con el tema de la nube, el cloud computing, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? Ahora, ¿dónde se apunta? Ahora se apunta al tema de la computación cuántica, que bueno, hay gente que dice que eso no va a funcionar nunca. Hay empresas como Google e IBM que promulgan ya que han conseguido ya la supremacía, ¿no? Lo veremos, ¿no? Si la computación cuántica, desde luego, llega en las próximas décadas, los próximos años, pues va a haber también un cambio de paradigma. O sea, no cabe duda de que esto va a ir también muchísimo más allá, ¿no? O sea, que ya iremos viendo, ¿no? Bueno, eso es, digamos, un poco un repaso a lo que es inteligencia artificial, ¿no? Y luego, para llevar esto a la empresa, obviamente hay que ponerle cara y ojos. Es decir, hay que establecer una serie de procesos donde tú estableces lo que es la toma de decisiones basada en los datos, y lo tangibilizas en proyectos, ¿no? Es decir, yo tengo un proyecto en donde quiero aumentar la retención de mis clientes, ¿no? ¿Cómo puedo aumentar la retención de mis clientes? Obviamente recopilo los datos de aquellos clientes que han abandonado, de los que no han abandonado, de qué interacciones han tenido con la compañía, las veces que han llamado a soporte, los audios que han hablado, etcétera, etcétera. Y eso lo acabo convirtiendo en una toma de decisiones, de tal manera que yo infiero, que yo determino si un cliente se va a ir de la compañía con el tiempo necesario para que pueda gestionarlo, incluso a lo mejor una semana, o incluso a lo mejor una semana, un mes antes de que él haya decidido, ¿no? Incluso, fijaros, podemos llegar a determinar si un cliente se va a ir de la compañía incluso antes de que él lo haya decidido, ¿no? Podemos llegar a esos extremos, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? Pues lo hacemos con ciencia de datos. Con la ciencia de datos, que es esa labor que hacen los científicos de datos, donde realizan proyectos, y esos proyectos, yo siempre lo digo, esos proyectos no es que un científico de datos sea un científico loco, sino que realiza un trabajo estructurado que sigue metodología, ¿vale? Que sigue metodología, ¿no? Es decir, sigue una serie de fases donde se acaba convirtiendo en ese proyecto de toma de decisiones basada en los datos. Por tanto, una compañía que esté adaptada a esta data driving en paradigma, ¿no?
pues constantemente tiene departamentos de ciencia de datos que constantemente están haciendo este tipo de proyectos, ¿no? Y estos proyectos, pues insisto, que son proyectos que ya antes eran proyectos de riesgo, antes hacía uno y parecía que estaba inventando la pólvora, ahora son proyectos que constantemente funcionan y que ya, digamos, lo habitual, ¿no?, en las compañías, ¿no? Bueno, la ciencia de datos, por supuesto, usa herramientas. Aquí pongo el cuadrante mágico de Gartner, donde se ve la herramienta líderes en ciencia de datos, ¿vale? Que tenemos muchas, ¿no? Y muy buenas, ¿no? Con constante evolución y también con constante sesgo de la propia consultora, aunque Gartner es una empresa de referencia, que duda cabe que una empresa con sus propios intereses, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, está líder la herramienta que es SAS, ¿no? SAS es un clásico en ciencia de datos, pero bajo mi punto de vista no es una herramienta de futuro, ¿no? En cambio, Gartner la pone de líder, ¿no? Al final, Gartner no evalúa otra serie de herramientas como son Python, que sin duda es la herramienta líder actual. También R es una herramienta genial en ciencia de datos, y son geniales básicamente porque disponen de multitud de librerías que ha hecho la comunidad, de librerías donde puede usar los últimos modelos, los últimos algoritmos que se han publicado en la literatura, y los puede usar de forma gratuita, ¿no? De forma gratuita no significa que sea de forma sencilla, ni mucho menos, ¿no? Porque muchas veces pues te cuesta a Dios y ayuda pues coger y enterarte qué hace o cómo lo optimiza, etcétera, etcétera, ¿no? Pero está ahí disponible, o sea, casi cualquier analítica que el ser humano ha inventado está disponible usando estas dos herramientas, ¿no? Por ahí hay otro tipo de herramientas como Julia y tal, que veremos si en un futuro pues no se convierte en líder, ¿no? Bueno, esa es, digamos, la coyuntura que tenemos ahora mismo en ciencia de datos. Tenemos herramientas libres donde cualquiera, insisto, puede usar esa última tecnología en su propia empresa, ¿no? Un mundo absolutamente maravilloso que antes ni imaginábamos, ¿no? La gente que hemos usado herramientas comerciales, pues incluso en el siglo pasado, pues sabemos que eran muy caras, que los algoritmos apenas cambiaban de un año a otro. Tú estabas a lo mejor investigando en cosas últimas y eso tardaba 10 años a que se incorporara en las herramientas comerciales. Y ahora ya eso ha cambiado. O sea, ahora se publica un paper con alguna mejora de algún algoritmo y aparte del paper tienes ya el algoritmo implementado en alguna librería de R o de Python, ¿de acuerdo? O sea que esa es la coyuntura que tenemos, ¿no? También, por supuesto, tenemos que tener esa curiosidad intelectual, la gente que trabajamos en este sector, ¿no? Te tiene que gustar, te tiene que motivar, porque constantemente te tienes que estar reciclando, ¿no? Bueno, a la hora de convertir esta compañía en orientada al dato, que duda cabe que tenemos que hablar de Big Data. Y Big Data, no voy a pararme mucho en esto, Big Data pues sería esta situación actual que tenemos con ese desborde de datos, de ese gran volumen de datos. Y la verdad que no hay una respuesta a la pregunta ¿cuándo es un proyecto de Big Data y cuándo no lo es?, ¿no? Porque eso de gran volumen de datos es bastante relativo, ¿no? Entonces, para tener un proyecto de Big Data, lo que sí hay cierto consenso en los autores, hay bastante consenso, diría yo, que tienes que tener muchos datos, ¿de acuerdo? Muchísimos datos, que además esos datos se están produciendo en tiempo real con gran velocidad, sería la segunda V, y tú tienes que procesarlos también con esa misma velocidad en ese proyecto. Y además, cuando hablamos de datos, no estamos hablando solamente de datos estructurados, de las típicas tablas, de la base de datos, de los Excel, de filas, columnas, sino que un dato, por supuesto, es una trayectoria de un cliente, un dato es una fotografía, un dato es un vídeo, también un dato es un audio. Antes estábamos diciendo que yo quiero saber qué necesidades tienen mis clientes. Pues muchos clientes que te la están diciendo en lenguaje natural cuando te llaman al contact center, ¿vale? Obviamente eso es un dato, ¿no? Entonces, para nosotros de ahí también podemos extraer conocimiento, ¿no? Entonces, cuando tenemos las 3 V, velocidad, variedad, en este sentido de diversas tipologías de datos,
Y gran volumen, pues decimos que tenemos un proyecto de Big Data, ¿no? Por supuesto hay también otras visiones donde empezamos ya a poner muchísimas V, pero yo siempre me quedo con estas 3 V, ¿no? Estas las 3 V imprescindibles para un proyecto de Big Data, ¿no? Bueno, aquí presento una propia reflexión en un proyecto de investigación sobre qué elementos debe tener una compañía para esta filosofía de que estamos hablando la materialice, ¿no? Y lo voy a repasar rápidamente, ¿no? Fijaros que en esta, digamos, arquitectura que tenemos para convertir una empresa en data driving, pues tenemos una primera capa que son los datos, obviamente todo nace de los datos, ¿vale? Y una compañía que de verdad quiera estar dirigida por los datos, pues tiene que preguntarse qué datos hay por ahí, tanto a nivel interno como externo, que me permitan mejor toma de decisiones, ¿de acuerdo? Entonces debe de plantearse, pues por supuesto, por ejemplo, cosas como el IoT o el Internet de las cosas, nuestros dispositivos inteligentes, conectados con Wi-Fi, con conexión a Internet, que constantemente están emitiendo datos y constantemente están tomando decisiones. Por supuesto, esto es algo a considerar la propia compañía. También tengo que muchas compañías, es curioso, que se lanzan a proyectos de Big Data con fuentes externas y se olvidan de las propias fuentes internas. Por ejemplo, como he comentado antes, en sus propios CRM pues tienen lenguaje natural de lo que opinan los clientes, tienen fotografías de los proveedores, tienen multitud de cosas que no se han planteado explotar y que les van a permitir sin duda una mejor toma de decisiones, ¿no? Y por supuesto, antes he comentado que una compañía Data Driving tiene que estar escuchando constantemente el mercado, los clientes, la competencia. Entonces tenemos que ingerir constantemente datos externos que nos permitan mejor toma de decisiones, tenemos que ingerir redes sociales constantemente, por supuesto comentantes, los instrumentos, estos los IoT, y por supuesto otra serie de datos que están en abierto, también muchas instituciones, gobiernos, ayuntamientos, etcétera, constantemente están también liberando, institutos, centros científicos, están liberando datos que nos van a permitir mejor toma de decisiones, ¿no? Interviene el clima en una empresa logística, pues sí. ¿Qué va a ocurrir mañana? Pues obviamente a lo mejor si llueve, con los datos también de contaminación, pues puedo prever que va a haber más tráfico, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esto va a ser ya una constante de ingerir datos que me permitan mejor toma de decisiones, ¿no? El tema de los datos, insisto, ya en un sentido amplio, la compañía se tiene que plantear qué fuentes tanto internas como externas tengo que explotar para mejor toma de decisiones, ¿no? Bueno, aquí os pongo también un propio proyecto en el que estoy trabajando, en lo que es la transformación digital de las tiendas físicas, ¿no? La verdad es que estamos trabajando en este proyecto antes del COVID y bueno, no ha venido el COVID y yo creo que el proyecto ahora tiene más sentido que nunca. Las tiendas físicas se están transformando, existen por supuesto ya aparatos como el vestuario inteligente, donde tú no te tienes que probar los vestidos, o no tienes que probar la camisa. Obviamente mucha gente ya le da cierto reparo, ¿no? O incluso sanitario, ¿no? Y tú puedes interactuar con ese espejo mágico donde te pruebas las cosas sin probártelas, ¿no? Lo importante para nosotros es que tú puedes interactuar con estos dispositivos, pero sobre todo lo importante es que yo sé, digamos, lo que estás haciendo y se va a quedar almacenado y voy a poder tomar una mejor toma de decisiones para ti en concreto, ¿no? O sea, que eso nos va a significar también un cambio de paradigma en la toma de decisiones con ese cliente concreto, ¿no? Están también los Smart Mirror, donde te puedes maquillar, pintar los labios sin tener que hacerlo de una forma física. Están también los escaparates inteligentes, donde tú puedes interactuar con el maniquí, se puede hacer que se dé la vuelta. ¿Por qué no en un futuro ese maniquí se puede convertir en ti mismo, ¿no? También cada vez se tira más de realidad aumentada, ¿no? Donde se puede, digamos, incluso instanciar a tu propia persona, pues vestimenta, maquillaje, etcétera, etcétera, ¿no? Insisto que lo importante es que se interactúa con estas aplicaciones de una forma logueada, es decir, yo sé que eres tú y yo sé lo que estás haciendo, sé qué vestidos te estás probando, en un momento dado, salvando, por supuesto, temas de anonimicidad, etcétera, yo incluso podría saber si estás contento, porque yo puedo leer tu gesto, etcétera, ¿no? Todas esas cosas se pueden hacer ya de una forma bastante sencilla, ¿no? Digamos, ¿no?
Entonces, el tema de los datos lo tenemos que ver ya en sentido amplio. Os he puesto varias veces el ejemplo del CRM porque es el que más trabajo. En la parte de CRM, por supuesto, tenemos, en este caso, aquí os pongo también un propio paper donde se plantea un modelo para gestionar lo que son las quejas de los clientes. Un cliente que se está quejando, en este caso una compañía telefónica, no hay que pasarle una encuesta para saber lo que está ocurriendo, porque ya te lo está diciendo y ya está transcrito en lenguaje natural, ¿no? Entonces podemos procesar ese lenguaje y enterarnos qué está ocurriendo con ese cliente y de camino enterarnos qué está ocurriendo con toda la compañía en tiempo real, ¿no? Eso es, digamos, de lo que se trata, ¿no? Bueno, esto es la capa de los datos los tenemos que ingerir, siempre que tenemos esa capa de datos, los tenemos que ingerir, los tenemos que extraer y los tenemos que almacenar. ¿Y dónde lo almacenamos? Pues lo almacenamos o bien en nuestros clásicos data warehouse, que son, digamos, apropiados para datos estructurados, y también, obviamente, en un nuevo paradigma que son los lagos de datos, los data lake, donde podemos de una forma bastante más ágil almacenar los datos, digamos, para una posterior explotación, ¿no? Ahora, no voy a pasar no voy a ser muy detalloso con este tema. Si alguien luego tiene duda en la diferencia entre uno y otro, lo comento, ¿no? Pero obviamente de los datos que tenemos para la toma de decisiones, un primer paso que tenemos que hacer es ingerirlos y almacenarlos, ¿no? Tenemos una buena noticia y es que por muy grande y por mucha velocidad en que se produzcan esos datos, yo voy a poder ingerirlos, voy a poder almacenarlos gracias a la nube, ¿de acuerdo? O sea que no se me va a quedar pequeña mi base de datos nunca, porque ya hay tecnología que me permite hacerlo, ¿no? Bueno, en esa capa de almacenamiento que obviamente nos tenemos que plantear, insisto, lo que he dicho antes, que los datos ya no son solo los datos transaccionales de la empresa, sino un sentido muchísimo más amplio. Luego tenemos una capa en esta arquitectura que es la generación del conocimiento, ¿no? Entonces, la generación del conocimiento, qué duda cabe, que constantemente se va a hacer ya con Machine Learning, ¿vale? Constantemente vamos a aprender qué está ocurriendo, qué está ocurriendo con mis clientes, qué está ocurriendo con la competencia, qué está ocurriendo con los gastos, qué está ocurriendo con mis propios empleados, qué está ocurriendo constantemente. El qué está ocurriendo van a ser modelos, que determinen qué está ocurriendo y qué va a ocurrir, ¿no? Que es la gracia del tema, ¿no? Si me permitís una maldad, ahora mismo la gestión que está haciendo del COVID este país, qué duda cabe que no es buena, y siempre nos enteramos de qué está ocurriendo. La gracia es que de alguna forma se determine qué va a ocurrir, ¿no? Pues básicamente eso es lo que no nos tiene que pasar en la compañía, ¿no? Y básicamente lo que va a ocurrir es que los departamentos clásicos van a desaparecer y se van a ir incorporando científicos de datos a diversos ámbitos de la empresa, al marketing, a los recursos humanos, al control de gastos, a la auditoría, etc, etc, etc. Esto no es que lo esté diciendo yo, no es que sea visionario, sino que está ocurriendo ya, porque lo vemos en el día a día, ¿no? Después de, digamos, esta toma de decisiones, bueno, aquí os pongo algunos ejemplos, no quiero tampoco alargar mucho la presentación, simplemente comentaros que el Machine Learning también se tiende cada vez más a usar servicios que están deployados, que están inmersos en la nube, ¿no? Es decir, que las grandes tecnológicas, ya sea Amazon Web Services, Google con Google Cloud, Microsoft Azure, ¿no? O incluso IBM o Alibaba, nos están constantemente ofreciendo servicios de inteligencia artificial que pueden hacer modelos independientemente del volumen de los datos, ¿no? O sea que cada vez más también se tiende a que Machine Learning pueda hacerse con Big Data, ¿no? Propiamente, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí os pongo algunos ejemplos de Azure, ¿no? Existe servicios de visión, de reconocimiento del habla, ¿no? De procesamiento de lenguaje natural, de obtener redes de conocimiento, servicios avanzados de búsqueda, etcétera, ¿no?
Bueno, al final, como conclusiones, ya lo decía Turing, que es muy difícil saber qué va a ocurrir, ¿no? Pero no es tampoco en cierto grado difícil saberlo en nuestro ámbito, porque estamos teniendo una evolución constante en la empresa a esta toma de decisiones basada en los datos, en donde se incorporan en los departamentos pues arquitectos, ingenieros de datos, que por supuesto ya tienen que conocer los nuevos paradigmas de almacenamiento, de ingesta de datos, ¿de acuerdo? Se incorporan nuevos perfiles de científicos de datos cuyo trabajo cada vez va a ser más acotado, es decir, más granular, va a ser más orientado a un determinado ámbito de la empresa, a marketing, a people, a auditoría, etcétera. Esos científicos, como sabéis, van a hacer un trabajo estructurado, siguiendo sus metodologías, donde van a ser capaces de generar el conocimiento. Ese conocimiento, por supuesto, se va a operativizar en la empresa en acciones concretas. Este es un ámbito, insisto, en el que yo investigo, que creo que todavía le falta de recorrido, es decir, que eso también es bueno porque nos permite investigar, proponer nuevas mejoras en lo que es la toma de decisiones. Mucha gente no se da cuenta que la cantidad de insights que constantemente van a generar los modelos hay que ponerle un orden, ¿no? Y que muchas veces puede ser contradictorio. Es decir, a este cliente le ofrezco un préstamo y le ofrezco también un producto para que ahorre. Oye, vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? ¿Qué es lo que necesita, ¿no? Y los dos modelos dicen, son precisos y dicen la verdad, ¿no? Entonces hay que poner un orden en la toma de decisiones. Bueno, aquí se me ocurre un poco también una maldad. Si antes hablamos de 2001 HAL era ese sistema de inteligencia artificial que era el que guiaba el proyecto, y en un momento dado se le dan órdenes contradictorias, que el proyecto no se puede parar, pero la persona humana que está con él dice que lo pare, ¿no? Entonces, al final se le va la olla y acaba cargándose a toda la tripulación, ¿no? Lo digo un poco como ejemplo, no podemos en la capa de decisión hacer una cosa y la contraria, ¿no? Entonces, insisto, esa capa de decisión es importante. Y luego tenemos, insisto, esa capa donde monitorizamos qué está ocurriendo. Siempre tenemos que monitorizar qué está ocurriendo constantemente y no me puedo enterar tarde de lo que está ocurriendo. Tengo que enterarme casi en tiempo real, ¿no? Porque todo cambia, la coyuntura cambia, los clientes cambian, la competencia cambia, el virus cambia, todo cambia y yo me tengo que enterar siempre en tiempo y forma con poder de reacción para ajustar los modelos, etcétera, etcétera, ¿no? Una conclusión final es que una empresa que sepa hacer todo esto también puede vender su know-how. Y eso es lo que están haciendo muchas empresas. Una vez que ya sé hacer esto, soy una empresa, soy de banca, pero estoy diciendo cosas que ya han ocurrido, voy a montar una propia empresa que venda mi propia insight a terceros, por ejemplo, para estudios de mercado, ¿no? Soy una compañía telefónica, soy una compañía logística que tengo muchos datos y esto le puede interesar a otro tipo de compañías, ¿no? Entonces se abre una nueva línea de negocio que es el supermercado de conocimiento o el data supermarket, ¿no? Eso también es una nueva línea de negocio que nos podemos plantear, ¿no? Y bueno, ya he terminado, o sea que no sé si, si tenéis algún comentario, ahora sí que me gustaría que hablarais, ¿vale? Un segundito, voy a abrir el chat. Venga, que me gusta oír una voz humana, que sepa que no soy una autómata, ¿vale? Bueno, comenta Jorge que cuesta más captar a un cliente que mantenerlo. Eh, no sé si quieres comentar algo, Jorge, a viva voz. Tenéis, insisto, tenéis el audio, lo podéis abrir. Si alguien quiere, si alguien quiere intervenir, alguna pregunta, alguna apreciación, insisto, os lo agradecería en el sentido de que hagamos esto un poco más interactivo, ¿no? ¿Tenéis activo el micrófono? Sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? No sé. Vale, sí.
Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta o ningún comentario, pues bueno, simplemente agradeceros la verdad que hayáis estado aquí esta tarde. Estoy a vuestra disposición, como siempre, para lo que queráis, ¿no? Es un proyecto, digamos, también de propia transformación personal, el estar en este mundo de, de la inteligencia artificial, de lo que es el data driving company, etcétera, ¿no? En donde lo he puesto en esta última transparencia, donde empieza a haber ya nuevos perfiles que existen ya en las empresas, que los vemos en el día a día. Existe el perfil de ciencia de datos, se están creando perfiles de traductor del dato, que es una persona que está pegada al negocio y que está pegada a los científicos de datos. Existe, por supuesto, el data engineering, que básicamente, bueno, los antiguos administradores de base de datos ya están obsoletos, ahora tienes que estar adaptado al Big Data. Existen también perfiles propios ya de Business Analytics muy enfocados a la decisión y a la monitorización, ¿no? Y esto es una constante, un campo abonado para también una propia transformación personal, ¿no? Las compañías obviamente van a optar por la eficiencia, por gastar poco y ganar mucho, y obviamente también para las personas pues va a significar oportunidades, ¿no? O sea, yo a todo el que quiera de alguna forma orientarse a este ámbito, pues le diría que lo haga, porque esto es una visión ya de presente y también de futuro, ¿no? No importa el perfil que tenga, al final estamos hablando de perfiles, digamos, mixtos, perfiles analíticos con base matemática, estadística, perfiles también tecnológicos que tengan que manejar los datos, la base de datos, etcétera, perfiles también de negocio, ¿no? Y al final la confluencia de estos tres perfiles pues no la suele tener la gente, entonces para eso hay que formarse y a una formación continua, ¿no? O sea que Ramón, sí, sí, buenas sí. tardes. Oye, darte las gracias, la verdad es que muy interesante toda la presentación. Y bueno, yo creo que nos has dejado un poco boquiabiertos porque, bueno, tienen bastante información. Yo te quería hacer una pregunta muy concreta. Creo, has hablado un poquito, nos has enseñado una pirámide, ¿vale? Sí. Desde la planificación al control de gestión, control operativo y relación operativa. Eh, y te hago una pregunta muy directa. O sea, por ejemplo, una empresa que, oye, que sí que estemos manejando datos y estamos manejando información, y has hablado a lo mejor de arrancar con algún proyecto muy concreto. O sea, ¿cómo arrancarías un proceso de transformación a convertirnos en una compañía data-driven? Bueno, yo ahí, Antonio, te agradezco mucho tu intervención, ¿no? Me ha echado un capote porque, insisto, parecía ya que, que no sé si pasamos el test de Turing, no sabíais si erais máquina o personas, ¿no? No, un poco en broma, ¿no? Que Sí. quiero oír voces humanas, que estamos ya con tanto teletrabajo y teleconferencia, estamos un poco hartos, ¿no? Bueno, la verdad que bueno que es una pregunta que creo que es bastante interesante, ¿no? Al final, obviamente, yo no es que sea un escéptico, pero sí que me gusta poner las cosas en perspectiva, ¿no? Es decir, gran parte de lo que hacemos hoy día y que parece que es lo último se lleva haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y entonces yo, en lo que comenta, hay varias respuestas, ¿no? En la compañía es grande, pequeña, si me da algún tipo de información adicional, pues yo te lo No, es una agradecería. compañía, bueno, no sé qué, depende de qué es grande o qué es pequeña, pues a lo mejor casi 200 empleados Bueno, y comercializan servicios y productos y con sí. cosas muy concretas, sí. Bueno, al final, ¿sabes? No sé si lo sabéis, hay una definición de tamaño de la compañía, pequeña, mediana, micro, tal, grande, ¿no? Está una compañía grande, obviamente, al final por el número de empleados y por facturación, al final entiendo yo que es una compañía grande. Y bueno, en una compañía grande, que además se dedica a la tecnología, por lo que dicen, ¿no? Sí, Al final, obviamente, ahí tiene una ventaja porque lo que es transformación digital, pues lo lleva un poco en el ADN, ¿no? Vamos a ver, tú puedes empezar por muchos sitios, ¿no? Tú puedes coger y empezar con algún modelo en concreto de Machine Learning, donde algo que se hacía a mano, que lo hacía un departamento, yo que sé, antes, por ejemplo, lo que era, no sé, la gestión del riesgo, la concesión de hipoteca, lo que sea, ¿no? Lo hacía un comité y ahora lo va a hacer un modelo, ¿no?
Para eso lo puedes hacer ya, ese tipo de proyectos se puede hacer ya y puede ser un salto cualitativo en la compañía, ¿no? Pero para mí, yo soy bastante purista, el primer proyecto que se haga, que tiene que ser un proyecto que además impacte en la cuenta de resultados y que además impacte en el CEO, es decir, que se le demuestre que esto es el camino a seguir, ¿no? Tiene que ser un proyecto acotado, con unos KPIs concretos, con unos objetivos bien determinados, o sea, que no es un proyecto difuso, y un proyecto que al final un poco la regla 80-20, oye, mira, aquí tenemos un agujero en gasto, o en tal, o en lo que sea, vamos a intentar solucionarlo con un modelo de Machine Learning, con un proyecto de ciencia de datos, ¿no? Ese primer proyecto tiene que nacer ya con esta capa. Es decir, nosotros al final, el tema del modelado, yo hago modelos para, yo qué sé, para predecir la venta de coches, pongo ejemplos reales, para ver, optimizar una campaña de marketing con los medios, oye, pues tienes que invertir en el hormiguero o en YouTube o lo que sea, ¿no? Pongo ejemplos reales, que es lo que estoy ahora mismo haciendo, ¿no? Pero esos modelos, al final, constantemente los tienes que estar alimentando con los nuevos datos, con las nuevas cosas que ocurren, ¿no? Entonces, la mejor forma de industrializar todo esto es tener un buen almacén de datos bien hecho con datos fidedignos, porque los modelos van a aprender los datos que le demos, pero si los datos que le damos son erróneos o están a destiempo, el modelo no va a aprender. Entonces, ese primer proyecto tiene que hacer ya con el primer data warehouse o data lake de la compañía en condiciones. Es decir, tiene que ser el core de una nueva forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, en ese core, bajo mi punto de vista, el tema de los datos y de un buen data lake tiene que nacer de ese proyecto. No sé si te he respondido, Antonio. Sí, 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 más o menos me has respondido, pero bueno, Entonces, o sea, claro, que me estás diciendo, o sea, buscar algo que consigamos un rollo, o sea, conseguimos algo que duela, ¿no? Un paint, claro, intentar solucionarlo con efectivamente. esto, ¿sabes? Claro que sí, efectivamente, pero que Bueno, aparte, sí, bueno, y garantizar que los datos que estamos analizando sean correctos, ¿no? Las Vs que hablabas, ¿no? bueno, mira, en el tema del científico de datos, he comentado antes que se siguen metodologías, ¿no? Hay por ahí veces que escuchas cosas incluso de colegas que dicen, no, si tienes basura obtendrás un modelo de basura, ¿no? Por lo menos nosotros cuando formamos a nuestros científicos de datos les dejamos una cosa clara, ¿no? Si los datos están mal, el científico de datos tiene la responsabilidad de enterarse, porque esto sigue una fase, hacer, digamos, este tipo de proyectos, se sigue una fase metodológica. Y una primera fase, por supuesto, es definir los objetivos de negocio, definir el negocio, etcétera, ¿no? Una segunda fase es recopilar los datos, a ver cómo puedo resolver este problema de negocio, tiro de las redes sociales, tiro de los propios datos de la compañía, tiro de todo, ¿no? Y una fase posterior consiste en entender los datos y saber si son datos correctos. ¿Entiendes? Entonces, para saber si son datos correctos, el científico de datos tiene que saber de negocio. Entonces, por eso decía que tiene que tener el triple perfil. O sea, yo no se me ocurre un científico de datos que esté haciendo un modelo, pues no sé, de prevención de abandono de empleados, sin saberlo cómo se funcionan recursos humanos, ¿no? Es decir, que tienes que saber de lo que estás haciendo, ¿no? Yo si estoy haciendo un modelo de concesión de hipoteca, no sé, de decir si concedo o no concedo la hipoteca desde el punto de vista de riesgo, tengo que saber perfectamente cómo funciona el riesgo, qué es una hipoteca, etcétera, etcétera. Tengo que saberlo muchísimo de banca, ¿entiendes? Es decir, tienes que saber del negocio que estás haciendo. Yo me he metido en proyectos raros para mi perfil, ¿no? Pero he hecho cosas raras, pues muchas veces soy un poco NG, en el sentido de que me piden colaboración y la hago. Por ejemplo, me he metido en proyectos de cambio climático global, ¿no? Desde el punto de vista isotópico, ¿no? Pues yo no tenía ni idea de lo que era un isótopo, ni era un isótopo radioactivo, el tema de química, ¿no? De física. Pues te tienes que empapar porque si no, no sé identificar los valores, los datos que me llegan, ¿no? Entonces, esa es, digamos, mi opinión al respecto, ¿no? Que tienes que hacer un modelo concreto, resolver un problema concreto. Ese problema concreto tiene que nacer ya con un buen almacén de datos porque además ese modelo se va a deteriorar. Nunca descubrimos cosas universales. Si yo descubro un modelo de prevención de abandono de clientes, yo sé identificar si un cliente se va a ir, pero ¿lo va a hacer siempre? No.
ese modelo va a acabar fallando. ¿Por qué? Porque el cliente cambia, el modelo hace que el cliente cambie de comportamiento, la coyuntura cambia, la competencia cambia y los datos cambian. Constantemente voy a tener que entrenar el modelo. Entonces, para que eso lo haga de una forma ágil, la solución está en tener un buen almacén de datos, ¿vale? Para que los modelos se entrenen de forma ágil, ¿no? ¿Entiendes, Antonio, lo que te quiero comentar, no? Entonces, Sí, bueno, perfecto. Y entonces, ¿y podrías decir que cualquier sector es sensible a convertirse en una empresa de data driving? pues dime tú alguno que no. ¿Se te ocurre alguno que no? Yo es que lo estamos viendo en todo, por supuesto, sectores tradicionales, no sé qué compañía ligada al tema de la construcción, que parecía que no, pues los ve a la última, ¿no? En estos temas, ¿no? Digo por poner cosas raras, por supuesto la energética y todo eso, ni que duda cabe, las telco, los propios bancos, sabéis que hay nuevos paradigmas de negocio, como son las fintech, las segurtech, ¿no? Que son empresas con muy pocos empleados que sustituyen todo el trabajo que se hacía en el banco por modelos automáticos, ¿no? Y son capaces de hacer lo que hacía un banco con miles de empleados, con a lo mejor con 100, ¿no? O sea, es una transformación, yo creo que global, ¿no? ¿Se te ocurre a ti alguno que no? ¿Algún sector raro? No sé, tradicional, no sé. No sé, estaba pensando a lo mejor en una empresa de consultoría, ¿sabes? Que haga Bueno, servicios. no, porque mira, en el tema de consultoría, mira, por ejemplo, en el tema de consultoría trabajan muchos informes cualitativos, ¿no? Muchas veces, ¿no? Son informes al final que acaba, digamos, aconsejando ciertas cosas o qué va a ocurrir en el mercado. Consultoría es muy extenso, ¿no? Pero bueno, a lo mejor esos informes cualitativos de expertos, yo precisamente estoy trabajando ahora en extraer el conocimiento de ese lenguaje natural, ¿no? De tal manera que se puedan leer muchos informes de forma automática y extrapoles de ahí conclusiones, ¿no? O sea, la consultoría, por supuesto, es un trabajo muy difuso, que lo mismo de consultoría estratégica, que de auditoría, que de tal, ¿no? Y por supuesto también en consultoría lo que se están adaptando muy mucho a lo que es el tema de los datos, ¿no? Por ejemplo, por un ejemplo, no sé si sabes una cosa que es el legal tech, ¿no? Que es el trabajo que se hace jurídico, el que hacía en un gabinete jurídico, pues ahora se hace también con modelos, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente leer sentencias, leer tal, leer BOE, leer cosas que lo puede leer una máquina, lo puede, entre comillas, entender una máquina, ¿no? O sea que incluso cosas así tradicionales como el derecho, pues obviamente las máquinas pues van a acabar funcionando muy bien, ¿no? O sea que no sé si te ocurre algún sector, pero yo creo que esto es algo transversal, ¿no? A la sociedad, ¿no? Hay cosas, ¿no? Pues yo qué sé, si, no sé, no se me ocurre ahora mismo cosas así muy tradicionales, ¿no? Sí, ahora, por ejemplo, ahora con el tema del COVID, ¿no? Pues lo que es la ayuda a personas, ¿no? O sea, el trato humano, el cuidar a enfermos, el cuidar a niños, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿sabes? Bueno, eso sabes que está, además sale constantemente publicaciones en prensa, ¿no? Eh, que no sé si aquí entramos y ahora tenemos un congreso que justo me acaban de invitar para ser chairman de una sesión, el tema ético, ¿no? Y moral, ¿no? Que eso también tenemos que hablar, ¿no? Pero que especialmente en Asia y tal, cada vez los robots pues se les pone más para cuidar, sobre todo personas ancianas, ¿no? Niños menos, ¿no? Pero y que interaccionen con ellos, ¿no? Desgraciadamente es un tema tabú en la sociedad, ¿no? Que es el tema de la tercera edad y su cuidado y tal, ¿no? Y sigue siendo tabú a pesar de que haya habido miles de muertos, ¿no? Que parece que no se habla del tema, ¿no? Hemos perdido una generación que digamos, como un fracaso, ¿no? De sociedad, donde ha habido viejecitos que han muerto sin poder ni siquiera que le atendieran por teléfono, ¿no? O sea, estamos en una coyuntura muy distinta a la que vivíamos antes, ¿no? Pero que el tema de los robots, pues en un momento dado, pues van a hacer y lo hacen ya el trabajo que no le gusta hacer a los seres humanos. Lo que pasa es que ya interactuar con un robot, pues tiene un tema ético que debemos también ver hasta dónde queremos llegar, ¿no? Estamos en un momento donde tenemos que hablar de hasta dónde queremos llegar, ¿no? Pero está claro que en el tema de cuidados, la robótica avanza muchísimo, ¿no? O sea que en el tema de la educación, si buscáis en YouTube, ¿no? Aquí hay un país que obviamente no tiene limitaciones éticas, ni económicas, ni tecnológicas, ni de ningún estilo, que es China, ¿no? Y si buscáis en YouTube, por ejemplo, proyectos de educación con los niños,
Veréis algún proyecto donde a los niños se le pone una especie de diadema, una cosa así en la cabeza como llevo yo, pero que le está captando las ondas cerebrales y el profesor a su vez, como está explicando, pues, se está monitorizando la atención del niño. Se está monitorizando si el niño está prestando atención o está pensando en las musarañas, ¿no? Y esa monitorización se le envía a los padres después de la sesión en un chat de padres. Eso lo podéis buscar en YouTube. O sea que fíjate en lo que estamos, ¿no? Que se puede monitorizar si alguien está atendiendo o no. O sea que, por supuesto, eso ahora mismo en Occidente es impensable, ¿no? No sé si eso, pues, algún padre sería partidario de hacer eso, ¿no? Pero que fíjate de lo que estamos hablando, ¿no? Que eso se puede hacer, ¿no? Hola, Ramón. Hola Andrés, ¿qué Soy tal? Andrés Gago. Hola a todos. Nada, lo primero quería, pues nada, agradecerte también la presentación. Creo que ha sido muy, para mí me ha gustado mucho, ¿no? Muy integral, ¿no? Creo que describe muy bien lo que es una compañía, ¿no? Orientada a datos, viendo la parte estratégica, herramientas, personas, etcétera. Entonces, simplemente tengo una pregunta, que aunque has hablado, ¿no? Pues de herramientas como Python, R, otras plataformas, ¿no? Del cuadrante mágico de Gartner, de los perfiles, ¿no? De las personas, ¿no? Que se requieren para poder trabajar en sacar valor a los datos, ¿no? Con una compañía orientada a los datos, ¿no? Como hablábamos, pues de perfiles matemáticos, perfiles con conocimientos de programación y muy cercanos al conocimiento de negocio, ¿no? Entonces, la Sí. pregunta es, en base a tu experiencia también, ¿no? ¿Cuán fácil o cuán difícil es encontrar perfiles mixtos, ¿no? Como estos en el mercado y si realmente están valorados, ¿no? Por las empresas que están orientadas a los datos? Bueno, yo era una pregunta sencilla porque la verdad que llevo también el sector también de lo que es la formación y académico, pues tiempo y muchísimo tiempo en este tipo de formación. Al final no es que se busque una persona analítica, no es que se busca el perfil, bajo mi punto de vista el perfil tiene que ser triple, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la gente que ha estudiado algo convencional, pues tiene un perfil, tiene dos, pero no tiene los tres, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, ya hay afortunadamente muchas opciones de formación donde es común en cualquier programa de estos formativos es común de que te encuentres absolutamente perfiles heterogéneos, ¿no? Te encuentras personas, por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar de la anterior crisis, ¿no? La anterior crisis pues trajo al aula pues topógrafos, arquitectos, ingenieros, trajo al aula de todo, ¿no? Que se estaban reciclando hacia este mundo, ¿no? Y por supuesto que lo conseguían, ¿no? Gente de más tipo de administración de empresas, de económica, etcétera, también, ¿no? Filósofos, también hemos tenido, digo por comentar, psicólogos, sobre todo la parte de People Analytics, pues también, ¿no? Y son gente, insisto, que conoce, tiene a lo mejor uno y medio de estos perfiles, pero no tiene los tres, ¿no? Entonces la actitud es formarse, ¿no? Y créeme que no es tan complejo todo esto, ¿no? Porque las herramientas son sencillas. Yo al contrario que piensa mucha gente, yo no soy una persona que le tenga miedo a la programación porque yo soy informático, ¿no? Si es que algo estudié en su día informática, no es que sea informático para nada, ¿no? Es decir, que he tirado muchas miles de líneas de código y tal, ¿no? Pero no soy tan partidario de los lenguajes de programación para ciencia de datos, porque hay herramientas incluso gráficas que le pueden permitir a las personas que no controlan los lenguajes de programación hacer todo este proceso, ¿no? O sea que yo incluso he dirigido departamentos en lo que antes le llamamos data mining, que esto en el fondo no se diferencia mucho, ¿no? Donde tenía un compañero que era psicólogo y tenía varios que eran de ADE, ¿no? Y al final eran magníficos, o sea, al cabo del tiempo eran magníficos en su trabajo, ¿no? Porque por supuesto que no controlan tanto lo que es la informática, ¿no? Pero al final se adquiere, ¿no? Y no es que tengas que ser una persona que te da miles de líneas de código, ¿no? O sea que hay muchísimos programas en base a lo que quieras que te pueden ayudar a esa transformación y por tanto son programas ya ad hoc para convertirte en científico de datos o en algún ámbito de los que hemos comentado. No sé si te he contestado. Jorge. Andrés, perdón. Sí, perfecto. Sí. Muchas gracias. Sí, Perdona lo que pasa que... que
Sí, Sí, yo un poco la experiencia que tengo es que perfiles muy técnicos, ¿no? Con base de matemática o de computación, pues les cuesta más adquirir pues ese conocimiento funcional, ¿no? Y al revés sí. también. Entonces suele Yo, haber sí, sí, sí. personas pues que hacen un poco de puente, ¿no? Entre los dos mundos. Yo no Por estoy de eso, acuerdo en ese planteamiento. Digo que efectivamente existe lo que tú dices, incluso en banca tiene un nombre. Este es el Data Translator, ¿no? Ya esto ha habido alguna consultora por ahí que ha deployado este nombre y se usa ya constantemente, ¿no? Pues cuando lo sueltan dos sitios, dice esto ya alguien se ha inventado este nombre. A mí no me gusta ese perfil. Yo creo que el científico de datos de verdad tiene que conocer el negocio y no puede, digamos, renunciar a ese conocimiento de negocio y que alguien le diga lo que tiene que hacer. Te lo digo desde la propia experiencia me considero científico de datos durante muchos años y de verdad para ser efectivo tú tienes que saber del negocio que está, digamos, sacando el conocimiento, porque este es un proceso muy iterativo, vas a hacer multitud de modelos, vas a fracasar mucho, y si tú de verdad no sabes lo que es un préstamo, no sabes lo que es un cliente, no sabes lo que es un enfermo, no sabes lo que es un isótopo y estás en ese ámbito, puedes hacer auténticas barbaridades, ¿no? O sea que yo, bajo mi punto de vista, no me gusta tanto ese data translator, sino que prefiero que el científico de datos conozca el negocio donde está, ¿no? Yo soy más partidario de eso, ¿no? Es mi propia visión. Perdona que María, María nos pregunta, perdona que no me has leído el chat, que no tiene micro, ¿no? Nos pregunta que cómo desarrolló hasta el tema de ciencia de datos en retail, ¿no? Pues obviamente existe muchísimo desarrollo. En los modelos de retail, pues retail son, bueno, digo para que no lo sepan, no son más que el detalle, ¿no? Lo que es la venta al por menor, ¿no? Los supermercados, ¿no? Ya sea un IKEA, ya sea un Alcampo, ya sea el Día o lo que sea, ¿no? O el Lidl, ¿no? Entonces, bueno, en este tipo de negocios, insisto, no es tanto la ciencia de datos, sino la transformación propia del negocio, lo que se está viendo, ¿no? Entonces, en este tipo de negocios, lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es que ese retail tiene que saber, digamos, quién compra, ¿no? Entonces, es decir, por ejemplo, ¿por qué se incentiva la tarjeta, por ejemplo, IKEA Family en IKEA, ¿no? ¿Por qué te dan café cuando la tienes, ¿no? ¿Por qué te pone el sofá más barato, ¿no? Cuando hay algo que te hace en cuestión de segundos, ¿no? Porque es una forma de que tú no seas, digamos, pases por la caja y seas una compra anónima, ¿no? Sino que seas tú el que ha comprado el sofá, que seas tú el que ha hecho tal, ¿no? Entonces tenemos que transformar el negocio, primero para identificar al cliente, que hay muchos sitios donde eso no existe, y una vez que tienes ya, digamos, identificado al cliente, por supuesto tienes que ver cuánto te vale ese cliente y cómo lo maximiza y qué es ese cliente, qué necesidades tiene, ¿no? Entonces, por ahí empieza, ¿no? Por la propia transformación del negocio y luego a partir de ahí, de que tú tengas identificado al cliente, sé las veces que ha comprado, sé las veces que ha venido, sé lo que opina, sé tal, sé cual, ya podré identificar tus necesidades, ¿no? ¿De acuerdo? O sea que esa es, digamos, la propia filosofía. Por supuesto, en retail hay muchísima ciencia de datos, mucha gente incorpora ciencia de datos y cada vez más, ¿no? Compañero, ¿algún comentario? ¿Alguien que haya estado en desacuerdo con algo que he dicho o alguna... Perdona, yo quería hacerte una consulta. Primero, agradecerte la explicación, que ha sido muy interesante. Mi nombre es Paloma. Hola a todos. Voy a ser muy breve ya por la hora y porque estará cansado. Nada, no te preocupes. Creo que es un poco difícil contestar a esta pregunta, pero yo me imagino presentando un proyecto de esto con un business case a la dirección para que decida invertir presupuesto. ¿Qué ROI tienen este tipo de proyectos? Ya sé que te estoy pidiendo una media y que la No, estadística es... Paloma, te voy a responder de una forma rápida. Si yo, no es que tenga mucho currículum, sino que soy ya viejo, ¿no? Entonces, todo esto ya lo he vivido, ¿no? No sé si se me ve la pantalla todavía. Sí. Sí, mira, el ROI de estos proyectos, cuando lo haces bien, es maravilloso, ¿no? ¿Por qué es maravilloso? Pues porque si tú estás haciendo una toma de decisiones basada en las personas, si tú de verdad haces un buen proyecto de ciencia de datos, vamos a superar a las personas. Las personas somos muy superables
por las máquinas, ¿no? Por el Machine Learning, ¿no? Eso es totalmente así, ¿no? Entonces, mira, en este tipo de proyectos, por ponerte un ejemplo, además una cifra que es real, digamos un poco una anécdota, ¿no? Algo por el que yo me hice famoso en una época de mi vida no muy lejana, en un departamento nuevo que entré, ¿no? Hicimos una campaña para préstamos consumo, ¿vale? Entonces, cuando entré al departamento que se iniciaba de ciencia de datos, pues esta primera campaña, obviamente usé Machine Learning, pero quise dejar la anterior, ¿no? Estaban las dos funcionando, ¿no? La que había elegido el ser humano con criterios de experto y la que elegía la máquina, ¿no? La ganancia en este caso, de la campaña de Machine Learning fue por 4, por 5, ¿no? Por 400, por 500%, ¿no? Totalmente, digamos, testeable, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos, pues cuando tú no usas nunca Machine Learning, tiene muchas veces un crecimiento exponencial, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, en la ganancia, en el ROI, tiene un crecimiento exponencial, ¿no? O sea, que de pronto empieza a ganar mucha pasta, ¿no? También es verdad que cuando tú tienes Machine Learning, ya llega un momento que mejorar tus anteriores modelos empieza a ser muy complicado, ¿no? Entonces, esta podría ser un poco la curva, ¿no? Al principio no consigues tanta ganancia, ¿por qué? Porque no tiene un buen data warehouse, no tiene los datos suficientes, no entrena bien los modelos, no hace bien las cosas, ¿no? Entonces, al principio tiene un crecimiento más bajito. Luego llega un momento dado que es exponencial, ¿no? Y luego llega un momento que no le ganas. Claro, las consultoras te dicen, se aumenta la ganancia por 3, por 4, pero no siempre. Llega un momento que no puedes seguir ganando más, ¿vale? Entonces, esa es mi respuesta. No sé si te satisface, Paloma, sí, muchas gracias. pero que es totalmente mi experiencia, ¿no? Bueno, oye, muy interesante. Muchas gracias a todos por las preguntas. Si queréis alguna pregunta más, yo por mí no os preocupéis, que yo no estoy cansado. Yo soy un friki de esto y hablar siempre de esto me entusiasma, ¿no? Incluso si hay algún discrepante, pues también me gusta, ¿no? Que haya debate, ¿no? Bueno, pues entonces si no tenéis ninguna pregunta más, pues simplemente de verdad agradeceros esta tarde tan agradable que hemos tenido. Y cualquier cosa, pues estoy a vuestra disposición. Venga, muchas pues gracias, Ramón. muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Venga, Otro rato. un abrazo. Hasta luego.